Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Duarte, un hombre profundamente cristiano. Todo cuanto hizo, lo hizo desde la palabra. Nunca habitó en él ni el odio ni el rencor, solo el amor y el perdón. Por eso cuando en el año 1845 Santana expulsa de la patria a su santa madre y a sus hermanas, y él las recibe en la guardia, creo que se llama la comunidad allí en Venezuela, la guarda o la guardia. Al abrazarla le dice que no guarda rencor ni odio, que deje en el Altísimo que haga justicia ante la injusticia que se ha cometido de expulsar del territorio a su santa madre y a sus hermanas prácticamente con nada, teniendo que haber dejado todos sus bienes de fortuna aquí en Santo Domingo porque no podían llevarse la casa ni las propiedades. Y entonces él deja en manos del Altísimo que haga justicia ante tanto desparpajo por parte de Santana y lo que lo acompañaban. Leí hace un ratito una expresión: ser cristiano es ser contemporáneo de Jesús. ¿Cómo ser contemporáneo de Jesús en estos tiempos? Y entonces para ser cristiano hay que ser contemporáneo de Jesús. Es como un gran reto. Y ser cristiano implica ser portador permanentemente de una ética, de una moral. Entonces tengo conmigo aquí al pastor Henry López para que hablemos de estas cosas. Don Henry, me alegra que haya aceptado el reto, porque un placer una vez más. Venir a conversar con nosotros es un reto desde una posición de la que ustedes tienen, que siempre deben hablar con tanto cuidado, ¿verdad? Y entonces uno le pone aquí unos temas que están ahí y de lo que hay que conversar, porque un buen cristiano nunca debe rehuir la responsabilidad social y humana que se tiene. Esta expresión, don Henry, ser cristiano es ser contemporáneo de Jesús, ¿qué lectura usted le da? Excelente, excelente. Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, precisamente encontramos unos versículos muy importantes. Los cristianos, los seguidores de Jesús, no iban a ser reconocidos por las hazañas que pudieran hacer, sino que la Biblia dice que serían reconocidos por sus frutos. Jesús fue un hombre de una moral intachable, como usted ya acababa de mencionar. De manera que en el libro de San Mateo nosotros podemos encontrar unos versículos muy, pero muy especiales, ya que Jesús dice que el árbol bueno se conoce por su fruto, y el árbol malo también se conocería por su fruto. De manera que sí, el cristianismo tiene un gran reto en este mundo que ha ido en decadencia, debido a que los valores de la sociedad han estado tambaleando, han dejado de fijarse esos buenos principios que mantenían el futuro y la esperanza de todos nosotros. Pero hoy vemos que sigue en pie un grupo de personas, un remanente, que sigue poniendo en alto el nombre del Señor a toda costa. Gente que no se deja mover fácilmente ni fascinar por la vanidad de este mundo y el materialismo, sino que tienen verdaderamente su mirada puesta en el Señor. ¿Cómo uno puede mirar el cristianismo como un sistema, como una religión, como un conjunto de principios, como un referente? El cristianismo, por lo regular, nosotros lo vemos como una relación con Dios. Que esta relación con Dios conlleva a un estilo de vida, debido a que la relación con Dios produce un cambio rotundo, tanto dentro como fuera del ser humano. Anteriormente, el pueblo de Dios seguía unos principios, simplemente unas leyes, y normalmente la gente hacía las cosas porque debía hacerlas, porque estaba obligado. Pero en el cristianismo que nosotros hemos aprendido de Jesús, esto se hace por amor.
Cuando una persona está enamorada, está dispuesta a dar el todo por el todo. No necesita una ley, sino que ese amor hace que las demás cosas ocupen un segundo lugar. Sí, pero antes de esa relación con Dios hay una relación entre los humanos, entre los seres humanos. Nadie, digamos, nace cristiano o nadie nace abrazando una determinada orden o congregación religiosa. El ser humano nace como eso, como ser humano, y desde el vientre tiene una relación con otros humanos, que con su madre, y después con los hermanos, con el padre, con los vecinos, con los primos. Entonces, hay una relación entre los humanos. Desde la perspectiva cristiana, tiene que haber primero un compromiso en esa relación con los semejantes. Porque sin una relación con los semejantes, ¿cómo llegar a Dios? Y la propia palabra lo dice, lo de respetar al prójimo, o amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo primero, antes de esa relación con Dios, está la relación con los humanos. Veamos esa parte. Sí, señor. Es algo muy importante lo que usted acaba de señalar, debido a que en el momento en que Jesús estuvo en la tierra, Jesús estuvo capacitando a sus discípulos en la manera en que debían comportarse y tratar a las demás personas. Llegó un momento de confusión cuando Jesús iba a partir ya de la tierra, y entonces comenzó el cristianismo a avanzar, pero muchas personas llegaron a pensar simplemente que el tiempo se iba a acabar aquí en la tierra y que se iban a ir con Jesús. Pero llegó el momento de la iglesia, se vio la necesidad de establecer unos parámetros, unos principios de cómo los cristianos de todas las épocas debían vivir. Y eso es precisamente lo que nos rige a nosotros, como usted dice, un conjunto de principios que son los que permiten que nosotros podamos ser contemporáneos de Jesús. Que podamos ser contemporáneos de Jesús. ¿Implica eso una actitud firme en defensa de la justicia, de la verdad, del amor, de la verdad, de la libertad? Y entonces implica, por supuesto, una práctica social. Sí, señor. Sí, señor. Jesús, en toda su trayectoria, siempre me ha llamado la atención, porque Jesús no veía la religión como algo espiritual. Jesús lo veía como algo que iba unido, tanto una cosa como la otra. Jesús, aunque hablaba del reino de Dios con frecuencia, Jesús también demostraba que estaba muy identificado con la necesidad del pueblo. Por eso vemos que Jesús no solamente multiplica los panes y los peces, sino que Jesús lloró cuando precisamente Lázaro había muerto y sus hermanas llegaron. La Biblia dice que Jesús lloró al ver la gente, se conmovió. Jesús sanó a los ciegos. Jesús, mientras encontraba una persona necesitada, inmediatamente él se identificaba con eso. La vida de él no solamente era una vida en el espíritu de oración, de ayuno, de asistir a la iglesia, sino que era una vida que estaba totalmente identificada con el ser social. A mí eso me llama la atención, porque ese es el Jesús que yo conozco. Sin embargo, una buena parte de los religiosos, de los cristianos en la República Dominicana, todos sus esfuerzos están puestos en ascender a la gloria, al cielo, en salvar su alma. Pero muy pocos entienden en la práctica esta cuestión básica de Jesús, de abrazar a los pobres, de abrazar la justicia y de tener una práctica junto a la comunidad, junto al pueblo. Esto implica que, además de orar, de ponerse en oración, también hay que asumir la defensa de los más necesitados. Y hay una cuestión cardinal, por ejemplo, hoy en la República Dominicana y en la humanidad, el tema de la falta de moral o de la corrupción o de la falta de ética, y que requiere ser enfrentado. Y entonces, cuando estamos en las iglesias o estamos en los talleres, no es solo conocer de los diferentes versículos de la Biblia, o lo que dice Mateo o lo que dice Lucas, sino también conocer lo que pasa en la sociedad y ayudar a crear conciencia en la gente, para que desde una práctica del cristianismo auténtico, que fue material, que fue carne, que fue hueso en Jesús, y que la gente como ciudadanos puedan también asumir esto, pastor. Sí. Y no solamente eso, sino que la misma Biblia, en la misma Biblia encontramos
también qué debo ser yo como persona, no solamente hacia el prójimo, sino también yo como persona, cómo debo desarrollarme. Porque el cristianismo no somete al cristiano a la ignorancia, sino más bien al crecimiento. Por eso nosotros tampoco estamos de acuerdo que el cristianismo te exonera de trabajar, te exonera de estudiar, te exonera de superarte como persona en todo tu ser integral, sino que el cristianismo lo que hace es promover esos valores y la utilidad que yo puedo tener como ser humano dentro de la sociedad. Mientras permanezco aquí en la tierra, yo tengo un propósito que Dios ha diseñado para mí. Y ese propósito no es estar sentado o hacerme ajeno a las cosas que la sociedad me está ofreciendo, que son de tanta importancia. ¿Por qué se alejan tanto los religiosos, los cristianos, de la actividad política? Es verdad que tiene su lado, no pecaminoso, sino su lado tentador. Pero uno piensa de que una sociedad dirigida por auténticos cristianos va a dar frutos en términos de mayoría, de buen manejo de las cosas públicas, de la siembra de amor, de la siembra de respeto. Y entonces uno en la sociedad como que quisiera ver que los auténticos cristianos dirijan las cosas públicas. Pero dirigir la cosa pública implica una práctica, una organización y una participación. Sí, se la pongo difícil, pastor, ¿eh? Sí, el problema está en cómo un cristiano dirija a personas que no lo son, porque realmente, como acaba, ya usted tomó como punto de partida, los principios cristianos son muy diferentes a la manera en que se maneja la sociedad, porque aunque están establecidos en la sociedad, pero por lo regular el ciudadano no está dispuesto a las reglas, no está dispuesto a someterse a ciertos límites que pueden contribuir en su progreso y en su avance como ser humano y también como sociedad. Entonces el cristianismo sí podría jugar un papel importante, pero por lo regular el cristianismo no se involucra, porque esto trae como consecuencia la crítica, trae como consecuencia el hundimiento de la persona, debido a que son dos polos muy opuestos, que se enfrentan en esta sociedad. Una sociedad que realmente quiere personas complacientes y un cristianismo que requiere de disciplina. Pero ahí está la cosa, lo que la sociedad humana, no la dominicana, la sociedad humana hoy necesita es disciplina, orden, amor, comprensión, respeto, manejo pulcro, manejo decente de los fondos que son de todos. Sí. Bueno, realmente yo no lo veo así, por lo menos aquí en República Dominicana. Me doy cuenta de que en sí a las personas mayormente lo que les gusta es la hipocresía, que una persona se pare allí a hacer promesas, a decir muchas cosas buenas que realmente la misma persona sabe que no la va a cumplir, pero que al fin y al cabo lo que la gente quiere es que le den esperanza aunque sea en paz. Mire, yo a usted lo entiendo con esa última parte, porque a mí la gente me dice, todavía en esta semana, una hermana mía me decía, Alfonso, pero tú puedes ser candidato, tú puedes ser un dirigente. Digo, no, yo estoy preparado para andar ofreciendo cosas con las que yo no voy a cumplir. Además, la cultura política dominicana, a esta gente la han llevado a un punto de que todo es un clientelismo y que para hacer política hay que tener dinero. Y yo ni tengo dinero, ni quiero dinero, ni puedo ir a un barrio, a una comunidad a ofrecer lo que yo no voy a cumplir. Porque no se puede con esa estructura político-partidaria que gobierna la República Dominicana, con esa cultura que se ha implementado. Un poco como que lo entiendo a usted, pero sí sé que hay que participar para poder cambiar de rumbo la inmoralidad que gobierna la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Eso sí lo sé. Por eso mi apuesta, aunque no tengo como el tupé para salir a hacer proselitismo, asumo mi responsabilidad como ciudadano desde los medios de comunicación para decir las cosas como son y criticar lo que hay que criticar y sugerir un mejor proceder a los hombres, a las mujeres públicas y sobre todo a los jóvenes que se organicen, porque el reto está planteado. Mira, hay un aspecto, pastor Henry López, que uno encuentra en la palabra, el tema del libre albedrío, como que Jesús, Dios, dejó al ser humano en libertad para que coja el camino que quiera tomar, el de perderse o el de salvarse. Y me encuentro con un pensamiento aquí en mi agenda
la agenda de este año, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Sin embargo, hay que orientar de manera adecuada, sobre todo a la juventud, para que haga lo que se debe y no lo que quiere. Bueno, cuando nosotros leemos el libro de 1 Corintios, capítulo 10, Pablo dice algo muy acertado con esa frase. Y es que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. De manera que sí, Dios al ser humano lo dio con ese libre albedrío, pero también lo capacitó de una conciencia y de una razón que lo felicita o lo acusa de acuerdo. La conciencia es como un semáforo que se pone en luz verde o luz roja dependiendo las decisiones que nosotros vamos a tomar. Realmente Dios, aunque Dios es el libre albedrío, pero también su ley está dotada en el corazón de cada ser humano. Y nadie puede escapar a esa realidad de que nosotros conocemos en cierta manera hasta un grado la verdad que nos permite a nosotros tomar las decisiones correctas. Pero como digo, dentro del ser humano se desata normalmente es la rebeldía. Hacer todo lo contrario a lo que los demás hacen. Porque eso como que lo hace sentir en cierta manera como mejor que el grupo. Siempre existe una persona que dice, yo tengo la solución, o yo pienso de tal manera, y por eso es que nuestra sociedad ha ido siendo tan cambiante. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ya que usted habla de la moral y hace tanto énfasis, la moral no es un problema de República Dominicana, sino del mundo. Por ejemplo, ya en países más afuera de nosotros podemos encontrar algunas decisiones que se han tomado ya a nivel ya de lo que es la jerarquía. Decisiones, por ejemplo, como en Alemania, donde ya usted se puede casar con su mamá, se puede casar con su papá o se puede casar con su hijo. O decisiones como la de Canadá, donde ya usted se ha aprobado la ley donde usted puede tener relaciones sexuales con cualquier animal que a usted le plazca. O por ejemplo como Miami, que ha aprobado el sexo público. O sea, si usted va caminando con su esposa o con su novia y a usted en la calle de pronto le dio eso de tener sexo, eso está ya legalizado, eso se puede hacer. Entonces nosotros, a medida que vamos mirando la sociedad de Estados Unidos, que ha aprobado ya, y mucho más de 26 países, el matrimonio del mismo sexo. De manera que cuando nosotros vamos mirando la moral de la sociedad, y todo empieza porque se ha sacado la Biblia, se han convertido en enemigos de Dios, y cuando se saca la palabra de Dios, cuando se sacan los principios, pues más que las personas quieran decir, la sociedad va de picado. ¿Podemos afirmar que estamos en el principio del fin? Bueno, en el fin estamos desde que Jesucristo ascendió al cielo. Desde ese momento lo que pasa es que la Biblia dice que la razón por la que Dios no ha ejecutado su juicio es porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento le permite a una persona ir a la morada del Señor, independientemente de lo que haya hecho en su vida. El arrepentimiento trae cambios que deben evidenciarse mediante frutos. Arrepentirse no es sencillamente reconocer que hice algo malo, sino que el arrepentimiento lleva consigo un cambio, una conversión, una transformación que va dando evidencia. Porque el arrepentimiento que produce Dios es un arrepentimiento divino que puede convertir cualquier fiera en el animal más manso sobre la tierra. ¿Usted de opinión de que si Trujillo, después del atentado aquel, sobrevivía 10 o 15 días en un estado de gravedad, pero con conciencia, se arrepentía, podía llegar a la morada del Señor? Lo que dice la palabra del Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice eso, dice será, porque como le acabo de decir, el Evangelio es una cuestión de evidencia. Nosotros no somos partidarios de ir a un hospital, una persona que está en coma, de una señal de que usted acepta a Jesús. No, la Biblia establece que debe haber unos frutos. Debe haber unos frutos de que esa persona... Y para dar frutos requiere tiempo. Requiere tiempo. Por eso dice, y será salvo. Porque la salvación es un proceso. La salvación es un proceso de transformación
que se ejecuta en la vida de la persona, que comienza desde el mismo momento en que la persona decide visitar la iglesia, decide leer la Biblia. Y todo proceso requiere tiempo. Y como el tiempo siempre se impone, aquí el tiempo nos dice que hay que ir a una pausa, pastor, con su anuencia y con la anuencia de todos ustedes. No se muevan, que hay mucho más en Valores con el pastor Henry López. Vamos a la pausa.